junio del 2021. Y, 15. Ah, sí, perdón, está Milton ya se ha adelantado un día más. Creo que tiene ganas de terminar rápido el mes. Bueno, este martes 15 de junio, sí, es la comparecencia ayer del fiscal general de la Nación, digamos, del procurador general de la Nación, frente a inquirir qué pasa con los juicios, sobre todo con el de Perenco y, claro, el ex gobernador eh, Cuero, el ex gobernador Cuero del Guayas, le decía, usted es empleado del Estado ecuatoriano, de los ecuatorianos, no es de Perenco, olvidándose que fue el gobierno al que él políticamente representa en esta asamblea el que dio por terminados los contratos. Y leía en las redes sociales una respuesta y un análisis del doctor García diciendo, oigan, si no quieren estos resultados, no rompan los contratos, busquen las formas legales para terminar y analizar, no simplemente porque a alguien se le ocurre. La boca del expresidente y sus acciones van a tener costo y ya tienen costo en varias de los actos jurídicos en el que él participó en representación del Estado ecuatoriano. Bueno, ayer un cruce de información, ahora que estamos con el tema de los Twitter, de Facebook y esto, entre la doctora Diana Salazar, la fiscal general del Estado, y el señor presidente, que también consultaba el señor presidente Guillermo Lasso. Y para analizar este tema hemos invitado a la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación, ex ministra de la Corte Suprema, a la doctora Paulina Araujo, penalista, catedrática universitaria. Siempre digo, las dos casi no necesitan presentación, tienen siempre la gentileza y esta especie de militancia con la opinión pública, cosa que se agradece siempre, porque no todos los profesionales, quizá porque no todos tienen esta solvencia para analizar en público, tienen esta apertura para correrse el riesgo de pensar y hacerlo en público. Y las dos doctoras lo hacen y lo hacen en beneficio del país. Así es que muchas gracias por acompañarnos a las dos. Doctora Mariana Yepes, no sé si es que usted leyó o le informaron lo que la doctora Diana Salazar, que decía en un Twitter, ¿no? Una forma a veces efectiva, no siempre la más formal desde mi punto de vista, pero efectiva para dar a conocer en lo inmediato de las cosas que suceden. La doctora Salazar decía en un Twitter, mientras los procesados sigan en el poder, será muy difícil que la justicia haga su trabajo con celeridad y transparencia. Veo con preocupación como algunas personas continúan gozando del respaldo de a quienes les deben favores. Y esta es una cosa que después provocó que el señor presidente Lasso le dijera si hay algún funcionario de público, ¿no?, de este gobierno que le haya generado una presión, a lo cual ella dijo no, pero hay, entre comillas, personajes importantes que quieren influir en estas decisiones. Esta advertencia que hace la doctora Diana Salazar es quizá poner en evidencia presiones políticas. Doctora Yepes, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Un gusto compartir con Paulina, buenos días, y un saludo también a todos los radioescuchas. Decía que nosotros somos de buena voluntad para asistir a la emisora. Yo realmente lo hago porque no tengo ningún compromiso con ningún partido político ni con persona alguna, y entonces emito mis opiniones de una manera independiente. En los tweets que ayer se cruzaron y que se pusieron en evidencia en los medios de comunicación social,
Realmente me confundieron, no podía, me parecía que estaba fuera de contexto, pero luego revisé todos, tuve oportunidad de revisarlos todos, porque salieron en diferentes medios, y era eso realmente lo que se manifestaba, ¿no? La fiscal está preocupada porque dice que es objeto de presiones. Eso sí es gravísimo, y si así es, como ella lo manifiesta, que no lo dudo, debería tomarse muy en serio este tema. Pero también me preocupa el hecho de que quienes hacen las presiones, quienes presionan a la máxima autoridad de la Fiscalía, están equivocados, porque si se refieren a la prisión preventiva de uno de los procesados, de alguno de ellos de los procesados, me parece que están equivocados de vía, porque los jueces son los que dictan las prisiones preventivas y son ellos también que revocan. Entonces, la presión debería ser por otro lado, me parece, ¿no? Yo así lo veo. Después, estas presiones de cualquier naturaleza que sea, yo creo que deben ser analizadas, deben ser publicitadas también para conocer de qué lado provienen. Pero la señora fiscal general tiene la suficiente experiencia, me parece que está como 18 años en la institución, y entonces sabe cómo vencer esas presiones. Y no será la primera vez, porque no olvidemos que a ella le ha correspondido conocer casos sumamente graves, como aquellos contra el expresidente Correa, el ex vicepresidente Glass, una serie de ex ministros de Estado, inclusive una jueza de la Corte Constitucional, y también estará realizando las investigaciones para los otros integrantes que formaban parte de la Corte Constitucional, porque habían denuncias al respecto. Y entonces habrá recibido presiones, ella sabe cómo evitar y cómo salir de eso y actuar con objetividad e imparcialidad, que creo que así viene actuando. Claro, pero al saludar nuevamente a la doctora Paulina Araujo, eh, quizá hay un cansancio de la presión y a veces también hemos visto abogados, gente opinando sobre el tema, indicando, claro, y específicamente sobre el contralor subrogante, diciendo si se puede o no defender, a lo mejor regresando al cargo y defenderse en libertad. Algunos dicen, pero ¿por qué ha de ser solo a él? ¿Por qué no? Otros dicen, fíjense en las cosas que causan. Y uno piensa, ¿serán los hechos jurídicos los que causan estas alteraciones de vida o los hechos en los que al asumir un cargo público a lo mejor no ha habido ese comportamiento? Pero este diálogo en Twitter que genera una noticia, porque nada menos es entre la fiscal general y el presidente de la República, genera también mucho ruido, y ustedes decían, y coincidían las dos en un diálogo anterior, que para ser fiscal, para ser ministro, para ser juez, requieren una fortaleza especial. Pero quizá la presión es tan grande que hay que hacerla pública. Doctora Araujo, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Francisco. Gracias por la invitación. Un gusto compartir nuevamente con la doctora Yepes y un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Pues sí, la verdad es que sí es preocupante que la fiscal general del Estado, mediante tweets, nos diga que al parecer hay ese tipo de presiones que hará difícil que la justicia cumpla con su rol de una manera acelera y transparente. Carambas, sí preocupa, ¿no? Que sigamos en ese esquema, que el poder corrupto, sea político, privado, público, no deja que la justicia responda a la ciudadanía como debe ser, de manera igual con todos. Si es que una persona por acciones u omisiones cometió un delito y dentro de un proceso se llega a probar aquello, tiene que responder, sea autoridad, exfuncionario, tiene que responder. Ahora bien, la situación de la exposición que hace la fiscal general, yo pienso que ella más que nadie conoce que la fiscalía es la titular de la acción penal. Y si hay presiones, si hay amenazas, si hay intimidación, o aquellas personas que están queriendo interferir podrían ser parte de un esquema de delincuencia organizada,
¿quién mejor que la Fiscalía para accionar en contra de esas personas que están queriendo interferir con el rol de los órganos de justicia? ¿A qué punto debe estar la situación del trámite de los procesos? Que también la fiscal general llega a afirmar que mientras los procesados sigan en el poder, no se puede caminar adecuadamente. Entonces, esas personas que están interfiriendo en la justicia tienen también que ser llevadas al ámbito de la justicia. Caso contrario, las presiones van a seguir manifestándose y lo que me preocuparía es que se presente este tipo de presión y que luego la justicia no cumple el rol para el cual está asignada. También tengamos presente que la Fiscalía no actúa sola. También depende que todo lo que va pidiendo, va ordenando, sea viabilizado a través de jueces. Pero son por los eso, jueces, como bien lo hizo notar la doctora Yepes. Pero doctora, por eso es que a lo mejor la fiscal cuando dice no cuenten conmigo para torcer la justicia y yo no le debo favores a nadie, dice en el otro tuit, a lo mejor también nos está anticipando que pueden haber jueces que actúen de una manera distinta a la que les está actuando, ¿o no? Esa es la lectura que alarma. Ya el presidente de la República también lo dijo semanas anteriores que hay corrupción dentro de la justicia. Lo dijo así. Yo no he visto ahora un proceso en marcha en contra de aquellos que asumo tienen claro cuáles son los corruptos. Porque sí llama profundamente la atención y, perdón que utilice reiterativamente la palabra que preocupe, y es obvio que preocupa, porque si en el país no confiamos en la justicia, que es al fin de cuentas el estamento que decidirá los conflictos más graves, que son los delitos, entonces vamos a seguir reiterando esa idea de que hay impunidad, de que la gente mientras está en el poder es intocable, de que los órganos de justicia, aunque caminen, no vamos a llegar a buen puerto porque hay influencias. Si ya se tiene identificado aquellos estamentos, aquellos órganos, aquellas personas que están en la justicia, que no van a actuar con celeridad, que no van a actuar con transparencia y peor aún, que están ahí debiendo favores a quienes están siendo investigados, esas personas tienen que salir del sector público. Le están haciendo un daño al país. Pero si fueron... hay ya esa certeza, ¿por qué no se actúa en contra de esas personas? Me parece que son mucho más peligrosos que los delincuentes en sí mismos, porque son personas investidas de poder público para administrar justicia, de las cuales parece ser, podemos esperar todo, menos que cumplan con su trabajo, claro, sino que van a responder a intereses. Es que justamente eso parece, fueron puestos y accedieron a esos cargos para responder a esos intereses que han logrado mantener por largos años el poder. Pero frente a esto, y como la discusión se centra alrededor de la audiencia para ver si se le da libertad o no al contralor subrogante, ¿no es cierto?, por la prisión preventiva, la presidenta de la Asamblea Nacional, doña Guadalupe Llori, decía esto sobre la Contraloría. Donde manifiestan que no hay ni un solo documento sobre aquellas glosas importantes para poder llamar a juicio político al Contralor General del Estado, que hoy está detenido. Y el ex contralor, digamos, el contralor subrogante detenido ahora, nos decía en noviembre del 19 lo siguiente. La Contraloría y la Fiscalía han puesto a buen recaudo la información que sostiene los procesos en el país. Si es que esto pasaba así, y si todo está a buen recaudo, ¿cómo pueden responder la actual contralora subrogante del subrogante que no hay los documentos, doctora Yepes? ¿Eso es posible? El micrófono, perdón,
son las técnicas, ¿no? Pero si los documentos relacionados con estas glosas, con las investigaciones que realizó la Fiscalía y que ahora ya está en conocimiento de los jueces, y está en la etapa de instrucción, me parece, yo creo que si deberían estar en la Fiscalía. Si están a buen recaudo, estarán en la Fiscalía, porque eso es lo que motivó el procesamiento. De manera que podrían obtener copias y remitirle a la presidenta de la Asamblea. Lo cual es extraño, obviamente, que no haya absolutamente nada en la Contraloría, porque me parece que los informes emitidos deben constar en un archivo, sí, y de esos mismos podrían proporcionar las copias. Si están a buen recaudo, como manifestaba el doctor Celi, deberán estar a buen recaudo ¿en dónde? En la Contraloría, no en otro lado. El problema es que se incendió la Contraloría, para llamarlo de alguna manera, ¿no? La incendiaron y claro, ya comienzan a haber versiones de qué mismo pasó ese octubre del 19, doctora. Me parece que sí había respaldos, ¿no? Me parece. Bueno, eso dijo el doctor Gracias. Celi aquí en estos micrófonos. Y también dijo. Entonces, en base a esos respaldos también tuvo que hacerse la investigación. Yo quisiera volver al tema anterior. Sí, por favor. Porque es importantísimo aquello de que si dentro de las instituciones hay personas que deben favores a los involucrados en los procesos, naturalmente que deben ser sometidos a una investigación y separados, ¿no? Pero me parece que las expresiones de la señora fiscal general no fueron dirigidas allá, a estas autoridades, porque cuando le contesta al presidente, existe un Twitter que dice que no se refiere a ningún funcionario del gobierno del señor Lasso, sino que se refiere a ex autoridades, ex funcionarios, y además dice a ciudadanos notables. Entre comillas, ilustres. Entonces, sí, exactamente, ciudadanos ilustres. Entonces, no son los funcionarios, no son quienes están en las instituciones como la justicia, ¿no? O sea, no son jueces, sobre todo a ese nivel en el que está conociendo el caso del señor Celi. Claro, esa respuesta que dice lo siguiente es legítima su preocupación, pero no son funcionarios de su gobierno, sino ex autoridades y personal de otras, sí dice, y personal de otras funciones, y entre comillas ciudadanos ilustres, quienes han querido incidir en favor de la revisión de medidas dispuestas al procesado Pablo C. Eso es lo que decía, y entonces ahí está, si dice de otras funciones, doctora Yepes. Sí, pero no de las funciones, no dice de la función judicial, ¿no es cierto? Sino de otras funciones. Exacto. Entonces tiene que hacerse la investigación para que esas personas no influyan en las decisiones de los jueces, porque con respecto a ella, pues es obvio que ella sabrá defenderse y saldrá limpia adelante con valentía de las influencias que ejerzan otras personas, que sean funcionarios o no sean funcionarios. Claro. Doctora Araujo. Como le manifestaba, tiene la suficiente experiencia para eso. Doctora Araujo, si bien la doctora Yepes dice sabrá defenderse, quizá la presión es tanta que necesita que la ciudadanía respalde esa actuación y además que el país esté consciente de lo que está pasando, que procesar nada menos que a un contralor, donde la presidenta de la Asamblea dice, hemos pedido la documentación y nos dicen que no existe. ¿Es esta la situación del Ecuador, doctora Araujo? Respecto al incendio, que no hay los documentos, créanme que eso no es creíble, ¿no? Porque para tener informes, son informes que han sido elaborados y que tienen sustentos, que tienen antecedentes. Por ejemplo, un informe que revisó contratos de tal o cual institución, esos contratos existen. Entonces, respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? De que quizás ya no hay documentos que permitan demostrar ciertas anomalías en algunos procesos que han sido auditados o estudiados a través de la Contraloría. Ahora, retomando lo que nos ha reunido esta mañana, con lo que dice la señora fiscal, que sí, le aclara al presidente Lasso que no son autoridades del gobierno actual, es un gobierno que todavía tiene un mes y
Se sabe que son varias autoridades nombradas a través de ministerios, básicamente, ¿no? Y secretarías específicas. Pero la fiscal sí dice, mientras los procesados sigan en el poder, asumo yo que los procesados son autoridades, no han dejado de serlo, y que esto va a generar que la justicia no cumpla un rol de responder celeramente y de manera transparente. Entonces yo pienso que sí, o sea, el comentario de la fiscal se da como para varias interpretaciones y eso es una llamada. Primero, no dudamos de la valentía y entereza de la fiscal y de ciertos jueces, pero nos obliga a pedir que si ya tienen identificados quienes, sea dentro de la función pública, afuera, sean poderes fácticos que quieran influir en la normal marcha del proceso, hay que actuar en contra de esas personas. No ganamos nada con hacer un comentario genérico tratando quizás de buscar un apoyo ciudadano, porque más allá del apoyo ciudadano, la Fiscalía está investida del poder de ser el titular de la acción penal. Los jueces y fiscales están para actuar de manera correcta y valiente, más allá del aplauso o no de la sociedad, porque tienen que honrar el cargo aplicando la ley a un caso concreto. Ahora bien, respecto a la audiencia que se va a dar de la medida cautelar del doctor Pablo Celi, es importante saber que lo que van a decidir en esa audiencia no es el fondo del proceso. No es que en esa audiencia se va a decidir acerca de la culpabilidad o no de una persona, sino acerca única y exclusivamente de la prisión preventiva. Si es que el proceso tiene que avanzar con el doctor Celi sometido a una privación de libertad o si puede afrontar el proceso en libertad, pero sea con un brazalete electrónico, una prohibición de salida del país. Eso es para dimensionarlo, ¿no? No es que es una audiencia en la cual se va a decidir el fondo, pero sea cual fuera la audiencia, lo que queremos los ciudadanos es sentir que tanto fiscalía como jueces van a responder al país y no a criterios de ciudadanos ilustres, a lo que diga tal o cual persona en un medio de comunicación, sino honrar en mérito del proceso lo que en verdad corresponde y que esté avalado con la ley. Claro, pero yo vuelvo a insistir, es muy buena la alerta que nos hace la fiscal general. Pienso que la teníamos presente en estos casos delicados, pero también queremos ver cómo se enfrenta a esas presiones. Una respuesta de la justicia contundente de que por más presión o privilegios que se quiera alegar, la justicia responde única y exclusivamente a lo que se tiene de constancia procesal y a lo que las leyes permiten y avalan. Claro, es lo que estamos esperando ahí, en este y en todos los casos. Pero ahí sí tiene quizá una diferencia, digamos, ¿no? Una cosa será con el contralor subrogante detenido y otra con el contralor subrogante en funciones, porque si sale de la prisión preventiva, regresará. Tenemos un alcalde, tenemos una prefecta con grillete que están actuando en el cargo y quizá también esa sea la preocupación. Y para sumar a esto, el asambleísta presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, decía lo siguiente. Pero ¿qué va a pasar con un Estado que lo que ha hecho en los últimos 15 años y aún sigue operando así, es robarse los fondos públicos? Por eso es que, de alguna manera, la lucha en contra de la corrupción, esta cruzada anticorrupción y la impunidad, un poco es la primera aplanadora que tiene que recorrer este sendero de reconstrucción del país, porque de nada servirá entonces que tengamos las mejores leyes, ¿sí? De nada servirá. Y la estructura delincuencial está ahí. Pero si estamos trabajando para los delincuentes, nosotros requerimos personal altamente capacitado en la Comisión de Fiscalización. ¿Para qué? Para ubicar las rutas del dinero robado, para construir
expedientes de investigación que podamos llevar a fiscalía, otros a juicio político, y ese es mi pedido. Y este es un trabajo conjunto con la Fiscalía General del Estado, con el presidente Lasso. O sea, yo le quiero invocar al presidente Lasso, por Dios, primera tarea, tenemos que sacar a las estructuras mafiosas del Estado. No podemos ubicar en puestos clave, mandos medios, a los mismos funcionarios del pasado. En Petroecuador quiero ver a cuántos van a mover. Estoy esperando. El presidente Lasso se comprometió con el país a llevar una gran escoba y sacar a las mafias de salud. ¿Qué sacamos? Si hacemos leyes, si mejoramos la recaudación de impuestos, etcétera, etcétera? Enviamos a la salud para que la mafia de la salud se robe nuestros recursos. Doctora Yepes, ahí está. O sea, un asambleísta que en el ejercicio del periodismo investigó, pero que dice además, o sea, un poco también refuerza lo que ha dicho la fiscal. Hay estructuras de poder que están intocadas, que están ahí. Es un Estado que está sitiado, doctora Yepes. Bueno, yo creo que es una garantía que el señor Villavicencio, el presidente de la Comisión, Villavicencio sea el presidente de la Comisión de Fiscalización, porque él tiene muchísimos antecedentes. Él ha hecho investigaciones de carácter periodístico y muchas de ellas han servido de antecedentes para iniciar los juicios penales. Entonces, él sabe exactamente de lo que está hablando. Él sabe cuáles son las estructuras y me parece muy bien que trabaje conjuntamente con la Fiscalía y haga conocer al presidente de la República estas situaciones. Porque es obvio que cuando cambia el gobierno, cambia solamente la máxima autoridad y permanece toda la estructura como una red inferior de solidaridad y que ya conocían todos los caminos de la corrupción, podríamos decir, ¿no? Eso tiene que investigarse para saber dónde está y además que se hagan los cambios. Y en realidad, pues, la corrupción no ha terminado, la corrupción sigue y seguirá pendiente en muchísimas instituciones y muchos organismos. Yo quisiera volver a lo anterior, ¿no? Porque siempre hay un tema que me inquieta del asunto de las presiones. Las presiones por parte de funcionarios públicos me parece gravísimo, ¿no? Las presiones que sean a través de intervenciones públicas, de comunicados, de cartas, de editoriales, relacionadas o no a determinada persona o haciendo mención a ciertos derechos como es la libertad para seguir el proceso en libertad, o sea, relacionados con la prisión preventiva. Eso no me parece a mí personalmente presión. Eso es un criterio que se lo hace público, ¿no? De la libertad de expresión, de la libertad de opinión. Entonces, eso no, eso más bien me parece que es orientador, que es de buena voluntad. Son criterios que se acogen o no se acogen, pero no son presiones. Entonces habría que diferenciar bien. Si dice que proviene de ciudadanos notables, ellos estarán presionando. Claro, usted consideraría, doctora Yepes, una cosa es hacer opinión pública, incluso manifestarse a favor o en contra de lo que hagan, pero una cosa es esa y otra una llamada telefónica, por ejemplo, a decirle, ¿tendrá cuidado que estamos vigilando? Ahí hay una diferencia. Podría ser eso, o también buscar palancas para que actúe de determinada forma, pero como le manifestaba en esto de la prisión preventiva, como ya aclaró la doctora Araujo, esta audiencia es a propósito de una coyuntura de la audiencia de revisión es a propósito de eso, ¿no? sí. Entonces, en esa coyuntura se hace la declaración. Como bien aclara, es solamente para eso, para ver si se mantiene o se deja sin efecto la medida, o se dictan otras medidas, ¿no es cierto? Nada más que eso. Pero eso, ¿a quién le corresponde? Le corresponde a los jueces, al juez. Ya la fiscal como que hizo su investigación, pidió la prisión preventiva y ahora están pidiendo la revocatoria o la sustitución. Eso le corresponde al juez. Doctora Yepes, ¿y no será mejor, entonces pensemos mal, y no será mejor una presión pública que impone la señora fiscal general para que no se tome una decisión que ella ya consiguió como decisión del juez? Podría ser por ahí, sí sería una suposición que no quería que no quiere, claro, ¿no? ya. Yo solamente estaba mirando.
Porque Sí, parece que porque tanto los movimientos del poder que todo eso se debe también un poco pensar. Y le decía, una cosa es un contralor subrogante detenido y otra en funciones, o no tiene Ujú. peso distinto, doctora. Así es. No, no, yo creo que sí es así, y uno de los temores a lo mejor que existe es que él recupere el cargo, ¿no? Claro. Esa sería uno de los temores. Pero él está ahora con enfermedad, es de conocimiento público que está hospitalizado Ujú. y que además existen otras, han solicitado licencia, me parece que por lo de la enfermedad, Se le no sabemos si cumplía le han el día de concedido o no ayer. la licencia. Sí, los 60 días, Ujú. pero no sabemos el resultado de la petición respecto de la enfermedad. Y también existen medidas sustitutivas de la prisión preventiva, ¿no? No solamente el grillete electrónico, existe también el arresto domiciliario. Ya, Existen ya. varias medidas. Ujú. Y ahora que mencionamos el billete electrónico y mencionamos al alcalde, me recordó a la prefecta. Esa Claro. audiencia, ese proceso no camina, está No. estático, ¿no? Y Y también el la, proceso del y las alcalde todavía dilatorias está han para sido, claro. la Eh, audiencia, ¿no? Entonces, estos datos y lo que ustedes mismos recuerdan, le dan un poco la razón de cómo se pueden entrampar, de cómo pueden Ujú. presionarse, de cómo se puede actuar. Pero el presidente de la Corte Nacional también opinó, el señor doctor Iván Saquicela, sobre este cruce de tweets que ya van a ser, forman parte, ¿no?, de la vida diaria de los ecuatorianos. Esto dijo el doctor Iván Saquicela. Tampoco cuenten con los jueces para torcer la justicia, porque los jueces estamos para hacer justicia y para dar respuestas al país en seguridad jurídica, en tutela judicial efectiva y que la gente sepa que se ha aplicado el derecho. Yo he podido conversar ayer, pude dialogar con nuestras compañeras y compañeros jueces de la sala penal y ellos me han sido muy claros en que no han sentido en este ni en cualquier caso ninguna interferencia. No tienen llamadas, nadie les visita, ni tienen por qué aceptar llamadas ni visitas de nadie. Es decir, la imparcialidad y la independencia de los jueces está garantizada. Más bien, yo aprovecho la oportunidad para decir de que nadie puede interferir en la justicia, ni en la Fiscalía, ni en los jueces, ni en la Corte Nacional, absolutamente nadie. Que las instituciones que formamos parte de la función judicial siempre debemos hacer respetar y hacer respetar la independencia y la imparcialidad. Bueno, esta ya es otra posesión, doctor Araujo, que ayuda a consolidar lo que ustedes han venido sosteniendo en las entrevistas. Se Claro, y necesita justo es también necesario carácter, ¿no? que exactamente, y justo es necesario que de parte de los jueces del Alto Tribunal de Justicia haya este pronunciamiento de decir, ok, ahí está el arma de parte del órgano que ejerce la titularidad de la acción penal pública, un órgano trascendental que es la Fiscalía General del Estado, pero por parte de los jueces están indicando, vean, aquí vamos a aplicar el derecho. Pueden existir mil y un presiones, clamores, ponencias, editoriales que vayan en tal o cual línea, pero quienes están dentro de la función de administrar justicia saben que responden al proceso, a los hechos y a la ley, no a lo que poderes fácticos pueden exigir. Y hacer notar, si bien en el bloque anterior vimos que hay muy buenas investigaciones, sea periodística, sea ahora a través de la Asamblea, también no perder de vista que la Fiscalía tiene una potestad también de actuar de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que sin necesidad de esperar una denuncia, puede, si está ante hechos que le dicen que hay delitos graves, actuar. Si es que hay presiones, si es que hay intimidación, si es que hay amenazas en contra de la fiscal general, hay un delito que se subsume en ese accionar. Igual, si es que hay un esquema de delincuencia organizada, hay esas estructuras que están enquistadas dentro de ciertas organizaciones, hay delitos también que
se podrían adecuar a ese comportamiento ilícito. Si es que alguien quiere mover palancas o lograr favorecer a otro, tenemos el tráfico de influencias. Es decir, herramientas jurídicas para repeler todas esas influencias externas que quieren viciar los procedimientos judiciales, las hay. Y estamos esperando que dentro de esa valentía para enfrentar procesos complejos en donde se está procesando a quienes aún ostentan la titularidad de funcionarios públicos, también va a haber la valentía suficiente para quienes no les guste eso, también lograr repelerlos y que la justicia tome un camino, primero en ese proceso, y segundo, que dé confianza a la ciudadanía de que ante un delito, sea quien sea el procesado, se va a responder de una manera igual, que va a haber el mismo interés en un proceso como en otros. Doctora, Caso contrario, y también esto ya es la presencia o no del fiscal, del contralor subrogante en el cargo, el temor que puede causar de que esté ahí, de que esté en la oficina donde tiene el poder, sí puede traer dificultades esta decisión y quizá esa presión de decir, oigan, si le permiten salir con otras medidas, y claro, ustedes han coincidido, han dicho, hay otras que no necesariamente le podrían permitir regresar al cargo, pero si regresa, a lo mejor se genera más dificultades, ¿o no, doctora Araujo? El problema es, ya para contestarle eso, ni siquiera es jurídico, sino que yo pienso que hay ya un hartazgo de la sociedad ecuatoriana de tener funcionarios en su sitio de trabajo en los cuales no confiamos, que ya hay un vicio de legitimidad, en que tengan una conducta impoluta, en que realmente nos caigan bien o mal, están cumpliendo su trabajo de una manera honrada, de una manera adecuada. Pero lamentablemente estamos viviendo una época en la que muchos de los procesados, en vez de cumplir sus funciones, se dedican a dar cátedra de proceso penal. Le recitan cuáles son sus derechos, cuáles son las audiencias, cuáles son los mecanismos o no que se pueden poner en marcha en contra de ellos, cuando lo que queremos de los funcionarios públicos es que cumplan sus funciones sin tener dentro de ese espacio también que estarse defendiendo de procesos penales. Yo no sé qué tan difícil es hacer ver que lo que se quiere de un servidor público, sea cual este fuere, alta autoridad o el funcionario público que todos los días está en contacto con los ciudadanos, es una persona con conducta limpia, que nadie dude que está ahí para servir al país. Ya esos vicios de duda, ese tipo de, haga de cuenta como una nube encima de una persona bastante cuestionada, nos pone a sufrir más allá de la situación del proceso penal, de alguna injerencia que podría tener si está en el cargo, sino qué es lo que va a pasar con las delicadas funciones del órgano que más limpio debería ser. Es el órgano que hace un análisis, una auditoría de cómo se están utilizando los fondos públicos del país. La Contraloría no es cualquier órgano, es un órgano con tareas delicadísimas. Y si hay indicios de que a través de ese órgano, el más transparente que debería ser de todos, se lo estaba utilizando para favorecer a unos, para perseguir a quienes no debían y dejar en la impunidad a quienes sí habían cometido irregularidades, eso es bastante grave. Y yo creo que esto no dependía solo de una alta autoridad a través de la omisión del INCE, porque no ha cumplido su deber jurídico de que la institución funcione bien, pero eso también quiere decir que hay una estructura de la que me preocuparía no estén indagando quienes dentro de la Contraloría también estuvieron en ese contubernio de haber sido así, de favorecer ilícitamente a contratistas, a empresas privadas. Pero ahí viene, este juicio ha traído eso también.
entre los citados por la Fiscalía para declarar y para poder iniciar el proceso, están varios funcionarios a los que en algunos casos han dicho, a mí me obligaron a cambiar el informe y yo por eso me tuve que ir o me sacaron, y otros están ahí, y son los que persiguen en cambio a otros funcionarios porque no tiene las firmas de los esferos que han repartido en un acto público, o sea, glosas de $3,000, de $4,000, que no digo que no sean importantes, ¿no? Pero que generan unos costos y una alteración de la vida que no es que se han robado a veces. También habrá gente que se ha robado de los esferos, no digo que no. Pero mientras persiguen a los esferos, se van los millones de las glosas de grandes obras. Y esto que dice doctora Yepes, la doctora Araujo, es autoridades que han perdido el respaldo, digamos así, de la ciudadanía que les eligió en unos casos, o que les designaron en otros a propósito del poder del voto que le dieron a uno, tienen cosas como que con el grillete han sido electos funcionarios públicos nuevamente, ¿no? De elección popular, tiene asambleístas, tienen el Parlamento andino y están con el grillete. Entonces, esas medidas sustitutivas les da poder y están en el poder, doctora Yepes. No creo que las medidas sustitutivas se den poder, sino que le acostumbran que con esa medida sustitutiva continúe trabajando. ¿Ya? Y continúe siendo electo. Hay una persona que, como bien menciona, está en el Parlamento andino, está justamente con la prefecta, y ese proceso no se mueve, tanto que ha avanzado toda la campaña electoral y está en funciones. Respecto a al trabajo de la Contraloría y a las glosas, del poco acercamiento que tengo yo a la Contraloría por haber conocido los informes, ya sea como jueza o como fiscal, estos responden a un proceso largo. Toda glosa, todo informe de Contraloría, ya con indicios de responsabilidad civil o penal o administrativas, no salen así de pronto, sino que pasan por algunas manos, por algunas personas responsables. Entonces, sí me parece bien, como anotaba Francisco, que deberían ser todos investigados. Sí he escuchado que ha habido personas que han manifestado que han sido presionadas por el Contralor. Pero eso es una afirmación. Habría que revisar si efectivamente se cambió con dolo, porque puede ser el desvanecimiento de las glosas no es una figura ilegítima, digamos. Porque puede haber fundamento, exacto, puede haber fundamento para desvanecer una glosa, y en otros casos no hay fundamento. Eso es lo que hay que revisar, si hubo o no fundamento para desvanecer una glosa. Si es que no hubo fundamento, ahí encontraríamos una intención de favorecer a esa persona, y eso unido a todos los elementos que hemos escuchado podría dar lugar a la configuración de un delito, ¿no? Son asuntos delicados. Yo creo que sí existe el equipo, tiene que haber un equipo de investigación que haya determinado esto, ¿no? Y ahora para la revocatoria o sustitución de las medidas cautelares, una sola cosa yo podría decir, ¿no? Sin ánimo de presionar, de influenciar, porque ya cambió ventajosamente. El país ha cambiado totalmente en lo que se refiere a la opinión y en lo que se refiere también a la independencia de la justicia. Estamos observando cómo la Corte Interamericana está conociendo el caso del universo. Y ahí existen las declaraciones y todo el detalle de cómo se hizo arbitrariamente este proceso y cómo las sentencias surgieron con la influencia, con la orden directa del presidente de la República de aquella época, que además no solamente era el presidente, sino que era el interesado, era el acusador. Entonces obligaba a que la resolución sea a su favor. Eso ventajosamente ya no existe, por lo menos no sabemos. Los jueces cambiaron, los jueces ahora son independientes, siempre debieron ser independientes. Yo creo que fue una época de una isla negra
que tuvo la Administración de Justicia y también la Fiscalía. Pero ahora cambió. Ahora hay fiscales independientes, hay jueces independientes y aspiramos que las resoluciones sean de esa naturaleza. Y entonces cuando hablo de eso, también pienso que al revocar, al negar la revocatoria, al sustituir una prisión preventiva, lo hagan pues con objetividad y observando todos los elementos que tienen. Lo que sí llama la atención es que los procesados de este juicio están con medidas sustitutivas y únicamente hay 3 que no tienen medidas sustitutivas. Eso lo conocemos porque públicamente se cuenta. Claro. Pero jurídicamente se ve que eso es posible, quizá por el propio pedido de la Fiscalía diciendo, oiga, estos 3 o 4 de mayor peso, por favor, deben tener prisión preventiva, porque si no van a ejercer el poder. Para eso, ¿no? ¿Sí? Debe haber elementos que sean, y bueno, para eso analizarán los jueces. Ese análisis, precisamente, tiene que hacerse con objetividad e independencia, y no con la influencia de opiniones. Claro. Yo no creo que eso vaya a ocasionar una presión, ¿no? Lo que pasa es que esto que usted ha dicho, esto de las opiniones, doctora Yepes, y el análisis, y a veces porque a veces dicen los medios de comunicación presionan, no, llevamos los criterios y el análisis de lo que las autoridades tienen que hacer. Y ustedes han dejado muy claro, si es que una opinión les hace temblar, imagínense si es que no solo fuese una opinión, una llamada no solo les va a hacer temblar, pues estamos frente a jueces y autoridades endebles entonces, y usted ha dicho, sí hay que recuperar la independencia y consolidarla, doctora Yepes. Así es. El doctor Saquicela tiene muy buenas intenciones y creo que él está expresando lo que realmente es la justicia en este momento. Y anteriormente también, la presidenta doctora Paulina Aguirre, pues defendía la independencia judicial. Yo creo, como le insisto, la época difícil, complicada para los jueces para tomar decisiones independientes, se terminó. Y contradictoriamente, aquellos jueces, veía al doctor Merino, que estaba ahí, y otros jueces más, ellos salieron en la primera evaluación. Entonces, ni siquiera pudieron permanecer en la Corte Nacional, ¿no? Y otros jueces también. En cambio, como bien manifestaban ayer las partes involucradas en el proceso que está en la Corte Interamericana, decía que hay otros jueces que fueron premiados. También eso se observaba, ¿no? Pero yo creo que eso es por la falta de independencia. A todos nos corresponde, a la ciudadanía, la ciudadanía respetando los criterios, respetando las instituciones, a los abogados para que no ejerzan las influencias, como dicen, o no ejerzan presiones, sino que trabajen en derecho. Y a los jueces, pues, que tienen su obligación y su deber. La independencia de los jueces es un derecho ciudadano, es una obligación de los jueces, no es un derecho de ellos, sino que es un derecho de la ciudadanía tener jueces, tener una función judicial independiente y una fiscalía también independiente. Doctor Araujo, entonces, si este es un derecho de la ciudadanía que la van a ejercer gente con valores, que no tenga temor y que no haya accedido porque no tenía trabajo, sino porque tiene vocación de servicio tanto a la fiscalía como a la judicatura, ¿cómo transformamos esto? Que los jueces sepan que no solo cuentan con el respaldo de la opinión pública, sino que además, como ha dicho la doctora Yepes, tienen una obligación, y usted les ha recordado. Y en ese momento, sí recordamos esto que denomina la doctora Yepes la Isla Negra. Esa parte los jueces nos quedaron debiendo. Muchos ya se han ido, pero otros se han quedado y se han instalado, y lo que no queremos es que estén al vaivén del quehacer político, sino que respondan a lo que hay que hacer en la justicia, doctor Araujo. Sí, eso es lo importante, ¿no? El derecho que tenemos todos se llama tutela judicial efectiva. ¿Qué es esto? Este derecho fundamental que
cuando hay un proceso, sea el que este fuere, en los órganos de justicia, la justicia va a responder de manera celera, efectiva, independiente, imparcial, de manera pulcra. Va a resolver con la ley en la mano y respondiendo al país, pensando en el bien común, no a intereses ilegítimos, a intereses ocultos que estarían presionando. Para esos intereses que están interfiriendo, hay figuras delictivas que bien tienen que ser accionadas para que esta gente deje de querer seguir influyendo o extendiendo los tentáculos para que delitos graves queden en impunidad y favorecerse con un esquema delictivo, ¿no? Eso en suma. Respecto a lo que se dijo del caso concreto del doctor Celi, de que quizás cuando se dé la audiencia se va a tomar en cuenta que hay solo 3 personas que están con prisión preventiva, y me parece usted, Francisco, que habló son las personas con mayor peso, o que tal vez se tenga temor que regrese, por ejemplo, el doctor Pablo Celi a las funciones. Es importante hacer una precisión, porque la prisión preventiva, ¿para qué sirve? Para garantizar que una persona no se va a escapar. Eso se llama garantizar la inmediación de la persona con el proceso, que esté vinculada, que no se vaya, sino que esté y enfrente a la justicia con todas las diligencias que aún quedan un montón para evacuarse en este expediente. La prisión preventiva no está para evitar que alguien vuelva al cargo o porque tiene una alta función, es más riesgoso que vaya, llegue a su oficina y tenga acceso a documentos. No, la prisión preventiva no está para eso. Está para que una persona no se vaya. Y cuando hay indicios que las otras medidas son insuficientes, por ejemplo, que le pongan un brazalete electrónico, una prohibición de salida del país, es insuficiente porque hay ciertos datos que nos harían pensar que la persona, aún con esas medidas, las va a burlar y no va a estar conectada al proceso. Ahí se justifica la prisión preventiva. Y me parece que en ese sentido la Fiscalía está haciendo notar que su pedido que se mantenga en prisión preventiva está sustentado, porque se podría pensar que no va a haber esa vinculación con el proceso. Yo pienso que esta puntualización jurídica es necesaria, porque a veces en el Ecuador se piensa que es mejor tenerle en la cárcel a alguien para, por si acaso, vaya y manipule algún documento. Pero hay que tener un poco cuidado cuál es la finalidad de la prisión preventiva en nuestra normativa, no en lo que yo pueda creer o pensar de la prisión preventiva. Garantiza, para eso está, porque al fin de cuentas usted tiene tras las rejas a una persona de la cual aún no tiene sentencia, sino que es una mera medida cautelar mientras las etapas procesales toman cuerpo, ¿no? Se van desarrollando. No se olvide que un proceso penal corto no es. La primera instancia tiene 3 audiencias, luego se puede impugnar a través de una apelación y luego tendrá un recurso extraordinario de casación. Solo ahí, después de una casación, tendremos ya una decisión en firme que indique quién o quiénes cometieron tal o cual delito y cuál pena tendrán que cumplir. Mientras, lo que se espera es que aún sea medidas cautelares, señalamientos de audiencias, estemos en manos de jueces valientes, con conocimiento, jueces, juezas, fiscales. Y yo sí pienso que las generalizaciones son malas, por eso es que quizás fue una interpretación errónea que se pudo dar porque el primer tuit de la fiscal general fue bastante genérico, de una sensación de que parecería que sí hay quienes todavía se someten a poderes externos y que no responderían a la justicia como se espera, de manera legal. Pero todavía tenemos la esperanza, y no solo en este proceso, sino en todos. Están ahí. Porque a mí sí me preocuparía que nos centremos solo en este caso,
o solo en ciertos procesos clave que son seguidos a través de los medios de comunicación, y los demás, hay un montón de procesos que están represados, y que están no represados, tienen la celeridad. Están represados en prejuicio de los ciudadanos que están incluso detenidos y que a veces podrían estar, no podemos decir cuántos, pero podrían estar injustamente detenidos porque hay también otros manejos de poderes en ese caso, ¿no? Y mire, una pregunta que quisiera yo plantearles a las dos para concluir este acercamiento es los tweets y esta forma nueva de informarnos al país. Por suerte, claro, la fiscal general se pronuncia como fiscal general, el presidente de la República también consulta como presidente de la República, pero a consecuencia de eso hemos visto una serie de gente que no tiene nombre, tiene ahí unas siglas, unos números, unos seudónimos, el anonimato, y entonces han dicho sobre esto cualquier cosa. ¿Será bueno que nuestras autoridades nos hagan conocer vía las redes sociales sus resoluciones y sus preocupaciones? Eso les planteo a las dos, doctora Araujo. Pienso que las redes sociales son una herramienta interesante porque tienen mayor difusión, por ejemplo, un anuncio, un aviso de una autoridad. Ahora bien, también hay que saber que si se lanza un comentario en Twitter, un tweet, eso va a originar que un gran público comente de su criterio, y hay que tener mucho cuidado que la red social se convierta en una sala de audiencias. Porque el proceso penal tiene unas reglas específicas. Si es que ha habido una amenaza, una intimidación en contra de una autoridad, las autoridades saben muy bien qué caminos legales y jurídicos tomar frente a esa amenaza, esa intimidación, algún tráfico de influencias que se esté gestando frente a sus actuaciones. ¿Y por qué digo que hay que tener cuidado? Porque a veces lanzar un comentario oficial para que todo el mundo opine respecto a eso puede generar que ya se dicte sentencia en Twitter, en Facebook. Cuando dictar sentencia de un proceso se tiene que dar ante un tribunal de garantías penales y previa la actuación de pruebas de cargo y de descargo. Sí, yo entiendo que es la manera más rápida de llegar a la ciudadanía, incluso de un mecanismo, de una especie de rendición de cuentas. Miren, yo estoy trabajando, a mí no me van a torcer, pero yo creo que es mucho más óptimo, quitando un tuit que está totalmente en libertad y legítimo las autoridades de colocarlo, verificar las actuaciones de esa autoridad. Eso dice muchísimo más que un mensaje que se viraliza en redes sociales y que se someta al criterio de personas plenamente identificadas y penosamente a través de otras cuentas de quien no sabemos quién está atrás del teclado. Pero yo pienso que lo que le legitima, lo que le hace ganar el respeto, que mantenga el respeto, cualquiera que fuera la autoridad y cualquiera fuera el estamento público el cual representa, son los hechos, las actuaciones. Con eso habla la administración pública a través de sus funcionarios, hechos claros y concretos. Alguien me intimida, alguien me presiona. Si yo sé que hay acercamientos de una red delictiva que está en contubernio con un procesado, yo actúo. No me claro, esa actuación. Para eso queremos funcionarios valencianos. Pero claro, eso, porque nada ganaríamos. Sí, no, yo decía. Con el apoyo de Twitter. Tener 1000 likes, 2000 retweets de un comentario, si la autoridad no cumple no va ni a poder siquiera, actuar, si no cumple ni siquiera lo que puso en el, poder, ni siquiera cumplen los del tweet, entonces claro, ahí sí hay una dificultad. Doctora Yepes, si bien lo que nos dice la doctora Araujo nos lleva es, sí siento que la acción de los funcionarios públicos en general, vía tweet, tienen esta plataforma, el Twitter,
tienen unas consecuencias especiales, como dice la doctora Araujo, que dictan sentencias. Y claro, si han dictado sentencia a través del Twitter, la sentencia real, la que debemos esperar de los jueces, nace cuestionada. ¿Hay que equilibrar esto o no, doctora Yepes? Yo, con relación a las redes sociales, primeramente a los twitters, pues yo soy de una época tan antigua. Yo dejé de ser funcionaria pública cuando terminé la fiscalía, que fue hace 16 años, ¿no? Entonces, en esa época no había este sistema de comunicación. A mí no me parece que se deba comunicar las actuaciones judiciales por vía Twitter, porque existen notificaciones de las actuaciones judiciales que llegarán a conocimiento de las partes procesales y también a través de otros medios que se puede conocer, precisamente para que haya la publicidad, para que la ciudadanía controle las actuaciones judiciales. Además, como bien se ha notado aquí, estas redes sociales, por la agilidad, por la rapidez de la noticia, porque son cortas, ¿qué originan? Está esta persona dentro de lo que se denomina una red social, origina unas respuestas que a veces son ofensivas a la propia autoridad que está emitiendo. Sí sería de analizar qué pasa con estas redes sociales y con esos twitters, qué generaron. Como no tengo yo este tipo de red social, no conozco, ¿no? Pero hay que tener cuidado. Me parece que hay cosas que hay que analizarlas con mayor profundidad, ¿no? Y con la debida extensión. Respecto a lo que mencionábamos, que también puede haber otros procesos que estén pendientes en las cortes, no solamente en las cortes, sino en los tribunales y en las judicaturas. Y yo creo que es una opinión valedera. Hoy pensamos en la función judicial. Estos días pensamos solo en la función judicial en el juicio de las Torres. No pensamos en nada más. Función judicial igual juicio de las Torres. Y los otros juicios que están ahí pendientes. Y como decíamos en alguna otra oportunidad. Y los de las otras materias, que tal vez requieren también atención. Yo conozco, por ejemplo, de la sala de familia, que no se ha integrado debidamente, todavía no han convocado al concurso. La sala de familia, que es la misma sala civil, que son temas delicados, que interesan, no solamente por el tema económico, sobre todo el tema familiar, claro, que es delicado. No está conformada debidamente la sala de familia, porque cuando hubo el último concurso, faltaron candidatos calificados para poder acceder a esa sala civil, que es importantísima. Claro, entonces, también deberíamos pensar en eso. Todos estos asuntos son importantes, pero lo que hacen es mirar la atención, ¿no? Mirar que solamente función judicial, caso Las Torres, y lo máximo función judicial, asuntos penales. Existen otros temas también. Muy bien por el presidente de la Corte, el doctor Saquicela, que tiene esas buenas intenciones, que quiero conducirlas a través del Consejo de la Judicatura para que se realicen, ¿no? Y yo creo también, y comparto con él, que existen jueces independientes. Eso es uno de los valores más importantes, ¿no? Es uno de los principios básicos de la administración de justicia de la independencia. Y todos debemos velar por eso, no solamente los jueces, sino la ciudadanía, la fiscalía, la opinión pública, la prensa y cuidado de las redes sociales. Eso creo que es un peligro. Sí. Doctora Yepes, doctor Araujo, muchísimas gracias por compartir las reflexiones. Estaremos molestándoles para que sigan con esta, que es otra tarea, además de las que tienen permanentemente, la de reflexionar públicamente. Y la gran ventaja que tenemos al contar con ustedes es de que gente preparada, inteligente, sin temores, piensa y dice lo que piensa. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias, Paulina. Gracias, un gusto saludarles. Gracias, un gusto, Paulina. Gracias. Enseguida volvemos. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Este es el microinformativo del momento.
Varios son los mitos que se han generado en torno a la construcción del proyecto inmobiliario Botánico. Entre ellos está el uso de terrenos del municipio de Quito y la ocupación de una quebrada. La verdad es que Botánico se construirá en un predio de propiedad privada adquirido por su propietario en el año 2012 a través de un proceso de compraventa. El predio es y ha sido siempre de propiedad privada. El terreno donde estará Botánico tiene una pendiente y colinda con predios municipales que conforman la quebrada del Tejar, altamente contaminada por la descarga de aguas negras provenientes de la zona alta de la parroquia y que años